Queridos amigos, doy gracias a Dios por la oportunidad de hacerles llegar algunas palabras de testimonio y de aliento. Estoy muy seguro de que a pesar de todos los inconvenientes, desafíos, marchas y contramarchas de la vida, nunca estamos lejos de la mano de Dios. A pesar de las frustraciones propias y de aquellas que surgen de la vida diaria, nunca dejo de recordar que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, llamándonos al ser, antes de que estuviéramos en el seno de nuestras madres, no dejará de completar lo que ha empezado. Para los que no me conocen, quiero contarles que serví en la catedral en 2 oportunidades, a partir de 1981 hasta el 1986, y luego desde el 2009 hasta casi el 2012. Gran parte de lo que soy como ser humano y como pastor es fruto de las oraciones, la paciencia y el cariño de ustedes, los miembros de San Juan. Y por esto doy gracias a Dios y pido que tal como ustedes se dieron, Él también les colme de su afecto, bendición y guía. Hace más de 30 años que estoy radicado en Virginia, sirviendo en la iglesia. Desde hace un par de años, ya jubilado, estoy pastoreando una pequeña iglesia rural con un pasado muy sufrido. Pero, gracias a Dios, Él está sanando y restaurando la comunidad y en el proceso también me he sentido bendecido por el testimonio, por el ejemplo y por la perseverancia de la comunidad, que es San David. La Biblia dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Pero en mi experiencia, en el trabajo pastoral y en todas las esferas de la vida, he notado que cuanto más he dado, más he recibido de la mano de Dios y del afecto, apoyo y oraciones de quienes supuestamente han sido los beneficiados. Considerando un poco mi vida y mi vocación y la experiencia y el testimonio de todos aquellos que me han guiado y orientado, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos y si me permiten, casi convicciones. Primero, la necesidad de recordar y enfatizar la inmensurable bondad de Dios. Dios no solo nos ama, sino que es bueno para cada uno de nosotros, escandalosamente buenos, ya que Él mismo se compromete. Este es mi convenio, jamás me cansaré de hacerles el bien. Para mí, el amor, la bondad de Dios son la piedra fundamental para edificar una espiritualidad sana y transformadora. Si algo he aprendido durante casi 50 años de vida sacerdotal es que el cristianismo, entendido como una experiencia, como una vida regimentada o como definiciones teológicas, la sana doctrina, como se dice en algunos, o se decía en algunos círculos, es pan de hoy y hambre de mañana. Solo Dios y su escandalosa bondad alcanza y sobra. Segundo, y relacionado con esta idea, es que la oración, entendida como una charla íntima entre amigos, jamás incomoda a Dios. Dios nunca está ocupado, durmiendo o como se reía Elías, haciendo sus necesidades. Si algo debemos rescatar de esta experiencia de la pandemia, es aprovechar este tiempo para ponernos al día con Dios. No solo para contarles en qué andamos, sino para interesarnos en lo que Él está haciendo. ¿Qué es de tu vida? Aunque parezca irreverente, es una buena forma de interesarse en lo que Dios está haciendo. Y finalmente, quiero recordarles que como hombres y mujeres de fe, hemos sido llamados a construir algo que todavía no existe. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas, nos dice el resucitado. Es decir, que al fin del día es necesario recordar que no hemos sido llamados a ser custodios de un pasado glorioso, de un pasado dorado, sino a ser constructores de la ciudad de oro, el reino de Dios.
No hay que ser iconoclastas por amor a ser revolucionarios, sino evaluar lo que valoramos, ya sea viejo o nuevo, a la luz de lo que hemos sido llamados a construir. Así que, hermanas y hermanos, sigan firmes y constantes, activos en la obra que Dios les ha encomendado, sabiendo que si esto hacen, no habrán trabajado en vano. Finalmente, quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos los amigos y a la gran barra brava. No se imaginan cuánto deseo poder visitarlos. A los que no he tenido el placer de conocer personalmente, les envío también un saludo afectuoso. Y sobre todos, invoco la presencia y bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos. Recientemente estábamos escuchando las palabras del reverendo Gustavo Mancilla, quien fue hace un tiempo atrás rector de la Catedral San Juan Bautista, al mismo tiempo que capellán de la Iglesia de Todos los Santos en Quilmes. Muchísimas gracias, reverendo Gustavo Mancilla, por tus palabras, tu testimonio, y gracias a Dios por la obra de Él en tu vida. Las palabras de Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 15, hablan de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Gloria sea a Cristo Jesús. Que tengan un bendecido servicio. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en mi intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción.
canción eres tú, Jesús, solo tú. Voy a usar la nueva versión internacional de la Biblia. La venida del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Por eso, el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias
y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se escuchó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». La primera lectura de hoy nos habla de una imagen, una escena que es digna de una productora de cine internacional, con juegos especiales, de imagen, de efectos, de lo que sea. San Pablo está respondiendo a lo que le habían dicho los cristianos de Tesalónica. Había muchos de ellos que habían perdido seres queridos y estaban tristes, apesadumbrados. Entonces él les dice: no estén así, porque ellos van a resucitar como resucitó el Señor. Y dice: Dios va a resucitar a todos los que murieron unidos a Jesús. Eso nos hace acordar aquella parábola de los sarmientos que están injertados en la planta principal. Si estuvieran solos, se mueren, no pueden hacer nada. Pero la planta principal es Jesús, entonces si están unidos a ellos van a tener vida, y en este caso, vida eterna. San Pablo hace referencia a eso y dice: los que han muerto unidos a Jesús van a volver, cuando Él vuelva, resucitados con Él. Y los que estamos, habla así de sí mismo y de los que están en ese momento, porque San Pablo siempre pensaba que esta vuelta era inminente, entonces siempre estaba preparado para esa vuelta y estaba hablando de ella. Dice: los que estemos vivos vamos a ser arrebatados junto con el Señor e iremos con Él a las nubes y estaremos con Él para siempre. Si queremos saber cómo sigue esta fantástica historia, tenemos que ir al Apocalipsis y ahí buscar donde habla del reinado de los 1000 años. Y dice que antes de ese reinado, vuelve Jesús con todos los que murieron unidos a Él. Los que están vivos y están en Jesús van a ser transformados y todos ellos van a ser sacerdotes y van a reinar esos 1000 años con Jesús, con Dios, durante un milenio. Esta historia tan impactante tiene que ver también con el Evangelio de hoy, que nos cuenta una parábola que habla de la vuelta del Señor. Esa parábola dice que el Señor es como un novio que viene a su boda. Y vieron que hay bodas que el novio o la novia tienen esas damas de honor o esos caballeros de honor. Bueno, acá dice lo mismo. Dice que hay 10 jóvenes vírgenes, 10 doncellas, pero 10 estaban preparadas y otras 10 no. Hablando de las parábolas, siempre la parábola tenemos que ver que es un instrumento para sorprendernos, para primero descolocarnos, porque en la parábola descubrimos que Dios no está pensando como el común de la gente. ¿Sí? Hemos visto varias parábolas en el Evangelio de Mateo durante estos meses. Y si recordamos, vimos por ejemplo la de los trabajadores, que unos fueron a trabajar toda la jornada y otros trabajaron nada más que 1 hora y todos cobraron lo mismo. Y el primer sentimiento que nos surge, ¿cuál es? Es una injusticia, estamos del lado de los que se quejan. Pero el Señor nos hace acordar que Él había pactado con todos por igual. Y nos dice: ¿qué pasa? ¿Son envidiosos de que yo sea bueno? Si yo le quiero pagar todo el salario al que trabajó 1 hora, ¿por qué no lo voy a hacer? Al contrario, ponete contento, porque soy bueno. Otra parábola que vimos fue la del banquete de bodas. Y se acuerdan que los primeros invitados no fueron. Entonces el Señor trajo
de todos lados. Dijo, vayan a invitar a los que vean por las calles, buenos y malos. Ahí ya nos saca del entendimiento. ¿Cómo invita a buenos y malos? Que invite solamente a los buenos. No, él dice, no, inviten a buenos y malos. Y después se acuerdan que dice que entró el Señor a la boda y encontró a uno que estaba vestido de una forma que no era con el vestido de boda. Y dice que a ese lo mandó sacar y lo echó de la boda. Y uno dice, pero ¿cómo lo vas a echar de la boda si dijiste que venga de todos lados? Por ahí no tenía un vestido para ponerse, no lo podía comprar, etc. Fue con lo que él tenía. Y ahí se genera un misterio. Y ese misterio lo responde otra parte de la Escritura. ¿Se acuerdan que habíamos citado a Romanos, donde decía que el cristiano se reviste de Cristo? Entonces ese vestido de boda era Cristo mismo. Y con la parábola que nos toca hoy, que está hablando de la vuelta del Señor como la que describía en primera a los tesalonicenses, también nos surge primero como un sentimiento de injusticia. Porque primero dice, bueno, de esas 5 doncellas había 5 sabias y otras 5 que no estaban bien preparadas. Pero hay traducciones que dicen directamente que eran 5 necias. Y todas ellas estaban con una lámpara que era una lámpara con combustible que era de aceite y daba luz, esperando que llegue el novio, ¿sí? Porque iban a entrar a la boda con el novio, como muchas bodas de hoy en día, ¿sí? Como dije antes, las damas de honor, los caballeros de honor, etc. Pero ¿qué pasó? Dicen, el novio no llegaba, y llega a la medianoche. Y dicen, está por llegar el novio a la medianoche. Y entonces está por llegar el novio y se les había acabado el aceite a estas 5 que decían que no eran precavidas. Ellas, por lo tanto, tuvieron que ir a buscar más aceite de alguna forma. Pero la parábola dice que mientras que ellas fueron a buscar aceite, el novio llegó. Y obviamente al novio hay que esperarlo, es el principal. Pero cuando el novio llega, no puede esperar. Así que el novio entra a la boda con las 5 que sí eran precavidas y tenían sus lámparas encendidas. La historia termina que vuelven las que fueron a buscar aceite con sus lámparas encendidas, pero ya cuando vuelven no pueden entrar a la boda. Y el Señor se asoma, las mira y dice, no las reconozco, no sé quiénes son, y las deja afuera. Como decía antes con otras parábolas, el sentido común un poco nos revela, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero escuchame, estaban ahí para entrar con vos, pobrecitas, dejalas entrar. Y entonces acá se genera como un misterio, un interrogante. Entonces vamos a echar mano de otra parábola que está en Mateo 5:13. Dice que los cristianos somos la sal del mundo y la luz del mundo. Pero dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Podrá recuperarse? No, se la tira y al fin y al cabo es pisoteada por todo el mundo. Y una luz, ¿para qué sirve? ¿Para guardarla en un cajón? No, se la pone en un lugar alto para que ilumine. Y entonces ahí empezamos a entender qué había pasado con esas 5 doncellas que se habían quedado sin aceite. El caso de ellas es como encender una luz y meterla en un cajón. Nada más que en vez de hacer eso, ellas se habían quedado sin aceite y ya no tenían su luz. Es lo mismo que, siendo sal, perder el sabor. Así que un poco nos explica esto. ¿Por qué ese rechazo del novio? ¿No? Yo ya no las conozco porque ¿dónde está su luz? ¿Sí? Pero aparte tenemos que ver otra cosa. En la Biblia el aceite muchas veces es símbolo del Espíritu Santo. Y entonces el aceite es combustible de esa luz que nosotros llevamos. Entonces el aceite no es cualquier cosa, es el mismo Dios que llena nuestras lámparas. Si volvemos a la parábola de la sal y de la luz, ser luz del mundo, dice al final de la parábola que los cristianos tenemos que ser esa luz que se pone en una repisa para iluminar todo con buenas obras y que así los que no creen vean esas buenas obras y se conviertan. ¿Por qué? Porque Dios se muestra a través de sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver a Dios?
a través de lo que hacen sus hijos, porque son sus representantes, ¿sí? Son los que llevan a Dios adelante en el mundo. Entonces, a través de esa luz, ¿sí?, los demás pueden conocer a Dios. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando nos decía que Israel tenía que cumplir con las leyes de Dios. No solamente eran para Israel, sino que para los pueblos que rodeaban a Israel pudieran ver que el Dios vivo, el verdadero Dios, estaba en Israel y que entonces se podían convertir a ese Dios vivo, dejando los dioses muertos. Entonces, volviendo a nuestras doncellas pobres que quedaron afuera, ellas habían hecho esta actitud como de encender la luz y meterla en un cajón. Se habían quedado sin luz. Pero a su vez, el combustible de esa luz era Dios mismo, el Espíritu Santo. Y en eso tenemos que recordar lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. San Pablo dice: ojo, no se llenen de cualquier cosa, y da un paralelo con la borrachera. No se llenan de vino que solamente conduce a la dispersión, a la borrachera, sino llénense del Espíritu Santo. Entonces el cristiano siempre tiene que orar, siempre tiene que pedir a Dios que lo siga llenando. ¿De qué? Del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo. Y ahí entonces estamos develando el misterio finalmente de esta parábola, ¿sí? Ese aceite que les faltaba era el Espíritu de Dios. Pero ellas quisieron, en vez de quedarse y esperar al novio con sus lámparas vacías y decirle: perdón, Señor, fuimos necias, pedimos perdón y te pedimos ahora que llenes nuestras lámparas, que seguramente el novio las iba a perdonar e iba a llenar sus lámparas con el Espíritu Santo. En vez de hacer eso, ellas se van a buscar al almacén, a la tienda, otro aceite, o sea, un aceite que no era el Espíritu Santo, y vuelven con sus lámparas encendidas, pero con un aceite ajeno. Esto también pasa en el Antiguo Testamento, en un momento que hablan de una alabanza ajena. Bueno, estas doncellas, en vez de arrepentirse y hablar directamente con el novio y pedir ser llenadas, como dice San Pablo en Efesios, no, van a buscar el aceite, otro aceite por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con otro aceite, el novio no las reconoce, porque no era su aceite, porque ese aceite es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que nos llena para tener nuestra lámpara encendida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque vos nos invitás a tu boda. Y Señor, te pedimos que siempre estemos atentos hasta el último día para poder guiar a otros a tu boda y para tener nuestra lámpara encendida. Señor, declaramos que somos tuyos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes para poder ser esas doncellas que preparan tu camino a otras personas, a este banquete de bodas celestial. Que así sea. Elevemos nuestro corazón y nuestra mente para presentarle a Dios en este domingo todas nuestras necesidades, intenciones e intercesiones. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y en humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, en especial por nuestro obispo Greg, también por el obispo electo Brian, por los presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Damos gracias para hacer tu voluntad en todo el mundo, en todo aquello que emprendemos, que siempre sea tu guía, tu voluntad. Ten compasión de los que sufren de dolor
o angustia, y que sean liberados de sus aflicciones. Padre, todo esto te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Nos vamos despidiendo. Para el final les quiero dedicar a ustedes las palabras que están en Colosenses, capítulo 2, también al igual que al comienzo, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 6, que dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora arraigados en Él, edificados en Él y confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Que tengan una buena semana y que la bendición de Dios Padre Omnipotente, Hijo y Espíritu Santo permanezca con todos ustedes ahora y siempre. Amén. Bendiciones. Ante tal necesidad, enciende